no es como yo. Él es santo y es perfecto. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, amigo? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. El pastor José les saluda en estos días, en este día en particular, el que llevamos 32 de cuarentena. Damos gracias al Señor y a la verdad que estos tiempos han servido, sirven, van a ser útil para la vida de todos, pero muy particularmente quiero hacer mención de que estos tiempos no pueden pasar desapercibidos para los que creemos en Dios. No pueden pasar desapercibidos para los que creemos en la palabra del Señor. Y yo quiero hablar a la iglesia en esta noche. Particularmente también quiero hablar a los pastores, a los líderes. Ciertamente que estos tiempos, como les digo, han servido para hacer una reflexión. Y en esto, en este día he estado observando acerca de cuál es el propósito de Dios, cuál ha sido el propósito de Dios. He encontrado que ha habido un propósito de parte de Dios desde todos los tiempos. El propósito de Dios es que su pueblo, sus hijos, la iglesia, nosotros nos involucremos en el futuro. Cosa que por ahí la iglesia perdió un poco el rumbo del propósito de Dios, se apartó del propósito de Dios. Ciertamente la iglesia por ahí quizás pudo no haber entendido el propósito que Dios tuvo, porque siempre el Dios inquietó al hombre a que se involucrara, a que conociera el futuro de los tiempos. Sí, por eso cuando hablamos los profetas, encontramos que los profetas siempre, como en el libro de Isaías, comienza diciendo que Isaías tuvo una visión. Cuando hablamos de Ezequiel, Jeremías, dice, vino a mí palabra del Señor para hablar, para decir. Entonces vemos que Dios siempre inquietó al hombre de involucrarse en el futuro, cosa que a lo mejor la iglesia en estos últimos tiempos descuidó o no entendió, no apercibió ese propósito de Dios, más allá del propósito de salvación, de predicar la gran comisión que todos sabemos, pero quizás descuidó el propósito de involucrarse en el futuro. Por eso que quizás no tan solo al mundo le sorprendió esta pandemia, sino que también a la iglesia, también a los cristianos nos ha sorprendido. Pero yo doy gracias a Dios porque de alguna manera, de hace un tiempo atrás, precisamente ya un año y un poco más, a la fecha, la Iglesia Pentecostal Dios en Cristo, punto de encuentro precisamente de San Rafael, advirtió acerca de lo que Dios estuvo inquietando a la iglesia. Estuvimos predicando acerca del final de los tiempos, estuvimos predicando acerca del arrebatamiento de la iglesia, estuvimos inquietando, tratando de, a través de la bendición de que la gente, el pueblo de Dios trajera sus primicias a la iglesia. Dios también nos ordenó a través de líderes en hogares de paz para poder que haya una palabra de Dios en las casas. Es decir, sin saber ni entender el propósito, Dios fue preparando a la iglesia, pero esto no fue en todos igual, ni para todos igual. Muchos estaban dedicados a predicar del presente, muchos estaban dedicados a hablar del presente, a hablar de lo que hoy podemos recibir, de lo que hoy podemos tener. Muchos predicaron acerca del Dios presente, del Dios actual, de la bendición, de lo que puedo recibir, de lo que puedo tener, de lo que he perdido, de recuperar lo que el diablo me había quitado. Y predicando eso nos distrajimos, o muchos se distrajeron y no hablaron, ni se inquietaron, ni indagaron acerca del futuro. Y precisamente hoy estamos viviendo el futuro de lo que ayer se estaba predicando o anunciando acerca de que vendría peste, vendría muerte, ¿sí? Vendría pestilencia. Y bueno, todo eso quizás quedó a un lado por predicar otras necesidades que la gente y el pueblo hoy día demandaban.
Por eso quiero decir que le estoy hablando a los pastores, a los líderes, de que debemos involucrarnos en ese futuro, hoy día ya inmediato. Debemos involucrarlo en lo que mañana la iglesia va a estar necesitando o por lo que la iglesia va a estar pasando. Y yo quiero decirle que nada es extraño a lo que la palabra del Señor nos habla. Para aquellos que por ahí no pueden entender quizás esta circunstancia en la que el mundo está viviendo, no es otra cosa que preparándose para lo que es el final de los tiempos. Sí, se está preparando políticamente, se está preparando la sociedad, se está preparando la economía, se están preparando los gobiernos para unificar criterios, a lo que la Biblia nos habla de un futuro, de un gobierno único, donde la Biblia nos habla de un futuro, de una moneda única que ya está prácticamente en circulación, las criptomonedas, que quizás estamos distraídos en otras cosas, prestando atención y no indagando acerca de lo que va a suceder en el futuro. Y yo quiero decir que el futuro ya es hoy prácticamente. El futuro ya estamos viviendo parte de ello. Hasta hoy día la iglesia ha estado distraída acerca de involucrarse en las cosas del futuro, pero hoy quiero decirte, pastor, líder, hermano, que tenemos que preocuparnos en ese futuro que ciertamente va a venir, que dice la palabra del Señor, que no podrá escapar a este mundo, a las condiciones en las que Dios va a someterlo en un futuro, y que la iglesia es partícipe de ese futuro y protagonista de ese futuro. Entonces tenemos que involucrarnos, porque si no nos va a encontrar nuevamente distraído cuando empiecen a suceder los acontecimientos, y no vamos a poder entender ni discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos están hablando hoy lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo quiero dejar claro hoy en esta noche una vez más que este virus no es de Dios, no es de Dios, es claramente no es de Dios, no es de Dios, como no era de Dios el fuego que cayó en el tiempo de Job y mató el ganado, sus criados, y quedó uno solo. Como no fue de Dios el estruendo de la casa donde estaban los hijos de Job y mató a sus 10 hijos, no es de Dios. La sarna que consumía la carne de Job no era de Dios. Dios lo permitía, y de la misma manera hoy el virus no es de Dios. Pero Dios permite toda esta circunstancia, y sin advertir, sin conocer, porque los gobiernos no tienen claridad de la palabra de Dios, porque no están sometidos a la voluntad ni piden la guía de Dios, ciertamente el mundo se está preparando a esos acontecimientos que la Biblia habla. Un gobierno único, una moneda única, ciertamente el mundo se prepara para la marca de la bestia. Y yo quiero decirle que todas estas situaciones, circunstancias en las que vivimos, precisamente están llevando al mundo a esa necesidad imperiosa de que esas cosas tienen que suceder, porque el mundo es ingobernable sin que estas cosas sucedan. Entonces yo quiero decirle que la iglesia tiene que involucrarse en ese futuro inmediato, en ese futuro que habla la palabra del Señor, así como habló a través de todos los tiempos, a través de los profetas. Hoy día la palabra del Señor, y el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué es lo que es una palabra profética? Es una palabra que habla del futuro, que nos advierte, ¿sí?, que nos muestra un futuro. Y yo quiero decirle que ese futuro estamos prácticamente viviéndola ya en estos días. Así que yo quiero decirle que aunque esta circunstancia el mundo lo va a llevar imperiosamente a tener que unificar criterios, unificar moneda, unificar políticas, va a ser necesario que esto, porque no hay otra salida para el mundo, no hay otro camino que el mundo pueda conducirse, sino que es a estas circunstancias que la Biblia ya nos hablan que sucederán en el futuro. Y yo quiero decirle que a ese futuro, el enemigo de todas esas políticas que van a ser implementadas en ese futuro, el enemigo de esas políticas es la iglesia. Es la iglesia.
Y yo quiero decirte que el mundo se está preparando para esos acontecimientos, porque inmediatamente que pase esta pandemia, yo quiero decirte y anticiparte, querido amigo, querido hermano, yo quiero decirte que inmediatamente que pase esto, va a volver a entrar en discusión el aborto, va a volver a entrar en discusión la ideología de género. Y yo quiero decirle que a esas políticas que van a empezar a ser globales, universales, para todo el mundo, es la iglesia la que se va a oponer a esas políticas. Entonces, para la política que se van a implementar y que va a terminar en un gobierno único, el enemigo de ese gobierno es la iglesia. Es la iglesia que es la que guarda los principios de Dios, que guarda los principios morales, éticos, que habla la palabra del Señor. Entonces yo quiero decirte que tenemos que involucrarnos en ese futuro, porque si no nos va a encontrar desprevenido, hablando de circunstancias que quizás para estos tiempos ya no edifican ni construyen, porque ya hablar de prosperidad en este tiempo, hablar de bendición en este tiempo, yo creo que queda relegado a un plano ya más abajo, y que hay que darle preponderancia e importancia a los acontecimientos que el mundo está viviendo y los que el mundo va a vivir, y en ellos la iglesia. Entonces tenemos que hablar claro, tenemos que ser contundentes, tenemos que empezar a involucrarnos en ese futuro que se viene al mundo, se avecina, y que la iglesia va a ser parte de ella. Y como pastores y líderes tenemos la responsabilidad de hablar con claridad al pueblo de Dios, hablar con claridad a la sociedad, para que no les haya desprevenido y cuando llegue el momento no sepan discernir de qué lado estar, a quién creerle, porque créame que va a venir soluciones, va a venir a esta tierra, va a venir alguien a rescatar de los males y padecimientos que el mundo está teniendo, porque llegará aún el momento en que se diga paz y seguridad a las naciones, y todo esto es un trabajo político, económico, que se va a implementar en el mundo para llegar a traer paz, bendición, prosperidad a todas las naciones. Pero dice la palabra de Dios que después de esto repentinamente vendrá el fin, y en esto tenemos que involucrarnos, tenemos que ser claros, tenemos que ser contundentes, porque la bendición es parte de esa paz que va a anunciarse a este mundo. La prosperidad, la bendición son parte de esa paz que se va a anunciar a este mundo. La salud es parte de esa paz que se va a anunciar a este mundo. Entonces no podemos dejar de involucrarnos en ese futuro cercano, para advertir y saber cuáles son las estrategias que el mundo está teniendo para que la iglesia sepa la respuesta que tiene que dar. Porque yo quiero decirte que el enemigo viene y tratará de engañar aún a los mismos escogidos. Así que yo quiero decirte, hermano, amigo, de que tienes que involucrarte en ese futuro. Dios siempre ha estado inquietándonos de que nos involucremos a través de las visiones, a través de los sueños, a través de las palabras proféticas de un futuro. Hoy necesitamos más que nunca involucrarnos en ese futuro inmediato, el que vendrá a este mundo. Así que le doy gracias a Dios el permitirme poder llevarte esta reflexión, para que tú empieces a entender y comprender que necesariamente tenemos que empezar a involucrarnos en los acontecimientos que se vienen, que se avecinan y que están cerca en un futuro inmediato. Así que le doy gracias a Dios en esta noche por cada uno de los amigos, hermanos que nos están viendo y escuchando en distintos lugares y latitudes de esta tierra, del otro lado del Atlántico, del hemisferio norte, de aquí del hemisferio sur. Yo quiero darle gracias a Dios a todos y por el aliciente de todos aquellos que siempre nos están respondiendo o dándonos una palabra
de aliento, de aliciente para seguir predicando la palabra del Señor. Así que yo quiero bendecirte en esta noche con esta palabra dura, difícil, quizás hasta de poder comprender o entender, pero yo quiero bendecirte con ella, porque no quiero que te sorprenda el futuro sin haber sido advertido. Así que vamos a agradecer a Dios por medio de una oración en esta noche, para agradecer a Dios porque Dios nos está transportando a un futuro por medio de la palabra del Señor para advertirnos de todo lo que vendrá a esta tierra y en ella también la iglesia. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, Señor Jesús, te agradecemos, Señor, en esta hora. Agradecemos, Señor, el que tú nos inquiete a través de tu palabra, para poder entender, Señor, los tiempos, Dios mío. Amado Dios, la palabra del Señor, tú lo aclaraste, lo dejaste, Señor, que nadie conocía el día y la hora, pero sí los tiempos. Y esos tiempos, Señor, futuros, nos tenemos que involucrar, Señor, y es por eso que nos inquieta en esta noche, Señor, para que nos involucremos, para que conozcamos los tiempos, para que no nos halles y nos encuentre distraídos, Señor. Amado Dios, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora por la reflexión de la palabra, la cual edifica, construye, Señor, nuestra fe en medio de estos tiempos. Gracias, Señor, y te ruego por tu pueblo, por cada uno de aquellos, Señor, que donde quiera que se encuentren, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano, querido amigo. Tenga usted muy, pero muy buenas noches. El pastor José le bendice en este día. Punto de encuentro donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de encuentro. Se viste